Hola, bienvenidos al Ministerio Naví. Esto es Interpretación Bíblica. Hoy quiero explicarles un texto que se encuentra en el segundo libro de Samuel 24:1, que está en paralelo con el primer libro de Crónicas 21:1, donde los personajes protagónicos cambian. Vemos cómo pues en el segundo libro de Samuel el protagonista es Yahvé, quien es el que tienta a David a hacer el censo. Pero en el primer libro de Crónicas 21:1 el protagonista ya es Satanás, quien es el que viene a tentar a David para hacer el censo. ¿A qué se debe este cambio de personajes en la narración? ¿Por qué en Samuel el personaje es Yahvé y por qué en Crónicas el personaje es Satanás? Bueno, esto se debe a que en teoría documentaria el escritor de Samuel, que es anterior a la cautividad babilónica, se conoce como el escritor J o el escritor yavista, y el escritor cronista viene a escribir su narración después del cautiverio de Babilonia. Esto se conoce como el escritor P. ¿Cuál era la cosmogonía de los dos escritores? Bueno, en el escritor J, que es el que va a escribir la historia de Samuel, la cosmogonía de Dios era un conocimiento de un Dios holístico. Dios no tenía un némesis, no tenía una antítesis, Dios era solo. Es por esto que el pueblo entendía que de Dios, que solamente de Dios provenía el bien, pero también provenía el mal. Esto se puede ver claramente en algunos textos como Job 2:10, donde dice claramente: y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. También se puede ver en Job 5:18, porque él es quien hace la llaga, Yahvé, ¿no? Y él la vendará, él hiere y sus manos curan. También lo podemos ver en los profetas, como el profeta Oseas 6:1, que dice: venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. También podemos ver en Amós 3:6, dice: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Esa era la cosmogonía del pueblo de Israel antes de entrar a la cautividad babilónica. Ellos pensaban que de Jehová venía el bien, pero también venía el mal. Ellos no tenían un conocimiento de un personaje llamado Satanás. Ahora, cuando el pueblo es llevado cautiverio a Babilonia, es en Babilonia donde la religión zoroastrista viene a influir sobre el pensamiento judío, sobre el pensamiento del pueblo de Israel. Es ahí, bajo la influencia de esta religión, donde el pueblo judío conoce que hay un némesis de Dios, que Dios, siendo el ente bueno, el personaje bondadoso, que de él solamente puede salir el bien, debe existir otro personaje, la contraparte de donde viene el mal. Es pues que ellos empiezan a realizar una teología y nace el personaje de Satanás, o más bien vienen a comprender este personaje. Cuando el pueblo comprende que Dios tiene un enemigo o un personaje diferente o un némesis llamado Satanás, es que el pueblo comprende que de Dios ya solamente sale el bien y que de Satanás solamente sale el mal. De Dios no puede salir el mal y de Satanás no puede salir el bien. Cuando el pueblo de Israel comprende esto y cuando el pueblo de Israel regresa nuevamente después de la cautividad a Jerusalén y revisan los libros que han escrito, vienen a corregir la teología anterior. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el escritor cronista lee la historia que está en Samuel y ve que sus antepasados han escrito o sus antepasados comprendían en ese momento que Jehová era el que había tentado a David para hacer un censo, en el libro de Crónicas corrigen esa teología, la corrigen y ya no colocan a Jehová como el que tienta, sino como a Satanás el que tienta. ¿Qué ejemplo puede corresponder a esto? Sabemos que cuando Cristóbal Colón, antes de descubrir las Américas, la cosmogonía del pueblo antes de Colón, de los pueblos antes de Colón, comprendían que la tierra, decían ellos que la tierra era plana.
se escribieron muchos libros respecto a este tema y la gente tenía el conocimiento de que la tierra era plana y que cuando llegaban al fin del mundo se caían a través de una cascada y ahí morían. Esto se puede ver mucho en la película de Piratas del Caribe 3. Pueden tener una mejor idea de lo que estoy hablando. Cuando Colón hace el descubrimiento de las Américas y el mundo en general comprende que la tierra no es plana, sino que la tierra es redonda, entonces los libros que se escribieron de geografía antes de Colón ya quedaron obsoletos. ¿Por qué? Porque con el nuevo descubrimiento de que la tierra era redonda, entonces el conocimiento avanzó, el conocimiento cambió. Entonces se vinieron a escribir nuevos libros acerca de geografía y los libros antes de Colón quedaron obsoletos y los libros que se escribieron después de Colón vinieron a corregir el pensamiento que tenían el mundo antes de Colón. Esto fue lo que realmente pasó en esta narración. El escritor de Samuel en su cosmogonía entendía que de Dios provenía el bien y provenía el mal. Cuando pasan 200 años posterior a lo que se escribió en el segundo libro de Samuel 24:1, el pueblo de Israel comprendió, avanzó en su teología y entendió que Jehová no pudo haber tentado a David porque de Jehová solo proviene lo bueno. Entonces conocieron que el que había tentado a David fue Satanás y corrigieron la historia. Esta es la verdadera interpretación de este texto. Ahora bien, ¿por qué quise explicar este texto? Porque hablando con algunos hermanos o con algunas personas, al no tener un conocimiento de cómo la teología avanzó en el pueblo de Israel y cómo se hicieron algunas correcciones dentro de la Biblia, la gente llegó a pensar que Jehová y Satanás eran el mismo personaje. Esto es inaudito. También quise explicar esto para algunas personas que no son cristianas, que al leer esta narración dicen que la Biblia se contradice o está equivocada o la Biblia tiene errores. No, hermanos, la Biblia ni se contradice, ni tiene errores, ni la Biblia es mentirosa, sino que hay que comprender la narración de cada historia en su contexto histórico y en su contexto de cosmogonía para así dar una verdadera interpretación. Lo que hizo los escritores de la Biblia fue corregir lo que anteriormente se había escrito, pero no era porque estuviera mal en su momento, sino porque así las personas comprendían a Dios. Entonces el escritor de Crónicas lo que hizo fue comprender mejor a Dios y entender que de Dios solamente provenía el bien, no provenía el mal. Bueno, hermanos, fue un placer haberles explicado este texto y algo que quiero dejarles para reflexión, y es que así como 2500 años atrás el escritor de Crónicas pudo entender, mire hermano, hace 2500 años el escritor de Crónicas pudo entender que solamente de Dios viene el bien, que de él no proviene el mal, solamente lo bondadoso, el amor proviene de Dios, y corrigió lo que estaba escrito en el segundo libro de Samuel. Nosotros hoy día también debemos hacer esta corrección. ¿Por qué se los digo? Porque dentro de las iglesias escucho decir que de Dios también proviene el mal. Ejemplo, cuando a algún hermano le pasa alguna catástrofe o alguna incertidumbre, cuando algún hermano, alguno de sus hijos fallece de alguna manera o de otra, se oye decir que esa era la voluntad de Dios, que Dios quiso quitarles a ese hijo para que ellos comprendieran algo, para que sus padres pudieran entender algo. O cuando un hermano es atropellado por un auto o cuando sufre alguna enfermedad terminal, simplemente oímos decir, no, es que esto me lo mandó Dios. No, hermanos, ni la muerte de los hijos, ni las enfermedades, ni enfermedades terminales son enviadas por Dios. Simplemente son cosas que suceden y que debemos aprender a vivir con ellas, y tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios. Que si estamos bien, debemos ser agradecidos con Dios. Que si en algún momento pasamos por alguna dificultad o algún duelo, un luto, debemos ser agradecidos con Dios. Dios no necesita matar nuestros hijos, ni matar nuestras esposas, ni nuestros familiares, para que los que quedemos vivos comprendamos cuál sea la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es nuestra santificación. De Dios no puede provenir el mal. Dios no es un ser que se complace haciéndonos maldades a nosotros, sus hijos, los cristianos. Entonces, ese pensamiento de un Dios que de él proviene el mal, debemos quitárnoslo de nuestra mente.
¿Por qué vienen cosas a nuestras vidas? De catástrofes, de angustias. Son cosas, hermanos, que suceden. No podemos pensar que son enviadas por Dios. Aprendamos a vivir con eso, aprendamos a ser agradecidos, pero también aprendamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude. Que si algún familiar se nos ha muerto, que si algún hijo ha fallecido, que nos ayude a pasar ese dolor, ese trago amargo. No pensemos que ha sido Dios el culpable de esta situación. Entonces, hermanos, dejo para reflexionar. Así como el escritor de Crónicas comprendió en su momento que solo de Dios proviene el bien, nosotros igualmente así lo debemos pensar. Hermanos, ha sido un placer. Gracias por el momento que me han dispensado. Los amo en el amor de Cristo y Dios los bendiga.